Bienvenidos nuevamente a Perfiles de mi Tierra, la página de los perijaneros en el mundo. Y hoy muy orgulloso porque vamos a presentar una nueva sección que son las crónicas del doctor Oscálido Montero. Crónicas de Oscálido Montero. El doctor Oscálido Montero, el cronista eterno de Perijá, nacido acá en la Villa del Rosario, que hizo una maravilla de registro histórico, tanto en crónicas como sucesos históricos precisamente, de las cosas y las costumbres y todo el trabajo que hizo el perijanero a través de los tiempos, porque se ocupó en hablar con la gente más adulta de su época para conseguir los registros de crónicas y de hechos que sucedieron en la Villa Rosario. Les traemos de las primeras crónicas del doctor Oscálido Montero la gripe española en Perijá. Esa gripe tan mortífera que en otros momentos llamaron la gripe púrpura o la muerte púrpura, debido a lo cianótico que se volvían los que la padecían. En Perijá sucedió también, y también llegó la gripe española, y tenemos ese documento de Oscálido Montero para que todos disfrutemos de su trabajo de registro histórico. De varias páginas de consulta que hemos tenido que hacer en internet para conocer algo del contexto histórico en el mundo entero sobre la gripe española, hay algo muy característico, que el nombre de española se lo colocaron, siendo que otros investigadores e historiadores llegan a la conclusión de que no fue en España, sino que fue más bien en los Estados Unidos que se inició la llamada gripe española. Según esas fuentes, el primer caso ocurrió en Kansas, en una base militar de Kansas. El 5 de marzo de 1918 supuestamente tres soldados específicamente contrayeron una gripe que al principio no fue muy fuerte. De allí el batallón se empezó a contaminar y de allí, por el movimiento migratorio y por el movimiento que siempre hay de transporte, fue llegando a Europa poco a poco, y donde mayor estragos hizo fue en la península ibérica, precisamente en España, y de allí fue que viene el título, por la gran mortandad que hizo en España, de la gripe española. Fue tan fuerte la mortandad y tan grande en todo el mundo que al final los promedios daban como aproximadamente 1/3 de la población mundial muerta por causa de esta pandemia. La llegada en Venezuela de esta gripe ocurrió o entró por el puerto La Guaira. Eso fue en octubre de 1918. Escribe Oscálido que muchos autores venezolanos también han dedicado su pluma a escribir sobre los estragos de la referida peste. Sin embargo, ninguno es tan conocido al describir la peste como el poeta Andrés Eloy Blanco, quien al escribir sus saldos de poemas entre 1923 a 1928, escribe un poema titulado El limonero del Señor, inspirado en una leyenda caraqueña, donde nos relata de un limonero sembrado en la Pascua del año 1915 en la esquina Miracielo, y que en el año de la peste moría el pueblo bajo el sol, que la terapéutica era inútil y que pasado el domingo de Ramos y llegado el miércoles de dolor, la gente apestada y sollozante, la muchedumbre en oración, hasta San Pablo se agolpó, y que andando en procesión al pasar bajo el limonero, el santo entre sus gajos se enredó y la gente gritó: ¡milagro! Es bálsamo cristiano. Eso lo creyeron como algo que enviaba Dios, y que la gente se curaría bebiendo el ácido licor, es decir, bebiendo el jugo de limón. Nos dice Oscálido que en Maracaibo fue tan feroz el ataque de la gripe española que hasta los poetas, nuestros poetas gaiteros, se animaron a escribir unos versos a la situación. Por ejemplo, este que fue muy conocido y que ya le vamos a colocar una grabación con el monumental Ricardo Aguirre. Después de haber soportado la situación de la guerra, hoy la gripe nos aterra en tan miserable estado que de gente han sepultado 2 metros bajo la tierra. Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó, en el Zulia se cantó gaita con gripe y tambora. Con la gripe aterradora que a nuestra tierra azotó, en el
Zulia se cantó gaita con gripe y tambora. Después de haber soportado la situación de la guerra, hoy la gripe nos aterra en tan miserable estado. Medio mundo hay sepultado 2 metros bajo la tierra. Y nos cuenta Oscálido que cómo llegó la gripe a Perijá. Un señor llamado Maximino Taborda, de aquí de la Villa del Rosario, viaja a Maracaibo en la venta de sus diligencias X, y fue contagiado al tener el contacto precisamente con unos enfermos. Llega a Perijá y se disemina rápidamente la enfermedad, dejando a toda la población en estupor precisamente por lo fuerte de la mortandad. Nos dice Oscálido que en los libros del registro civil de defunciones, desde el año 1910, él lleva un promedio de las personas que se van muriendo. Sin embargo, nos dice en su crónica que el año 1917 y 1918 se duplica la cantidad de muertos debido precisamente a la gripe española. Y también nos hace un inciso de que la mayoría de los muertos en Perijá de la gripe española le tocó la parte muy grande de muerte a nuestros indígenas, que eran los que estaban menos preparados precisamente para aguantar esta pandemia. Oscálido nos cuenta que en la revisión de los libros de defunción, esta gripe española no tiene diferencia en las edades, en la muerte según las edades. Entonces nos llega a decir que en los libros estaba escrito que la gente muere especialmente de fiebre tifoidea, tétano, gripe, y esa enfermedad mata centenares de coterráneos. Por ejemplo, Catalina Oberto, de 20 años, Eulogia Gómez, de 12, Natividad Romero Gutiérrez, de 35, Ángel María Moral, de 25, Josefa López, de 28, Trino Gutiérrez, de 25, Buenaventura Carrillo, de 21. En total, jóvenes la mayoría, como también se llevó a gente muy adulta. Ahora les voy a contar, dentro de esta crónica de Oscálido Montero, lo que me contaba mi papá, que hace precisamente la comparación con lo que está diciendo Oscálido, que es cierto. Mi abuela nació en 1896, Ana Isolina Suárez Rincón, y mi papá Carlos Aarón Nava me contó que su mamá le contó a él que eso fue tan fuerte que los sepultureros no daban abasto para ir a enterrar los muertos. Entonces no se explicaba a la gente cómo los sepultureros no se enfermaban de la gripe española. Papá me contó que le dijo a abuela que los sepultureros que a ella le tocó ver en Palmitas, que era donde ella vivía, eran, como llamamos nosotros, unos borrachitos. Ellos se la mantenían bebiendo caña, y la gente en el momento, así como me dice papá, pensaba que de repente el aguardiente que ellos consumían les hacía inmunes a esta enfermedad. Y papá me cuenta también que para enterrarlos, algunos, para que no se pudrieran muy rápido, les daban a beber a los muertos unas botellas de ron, porque esa fue la manera que se enterraban precisamente, y se lo llevaban en una carreta arriada de 2 buses. Nos dice nuestro cronista Oscálido Montero que para la época, en el momento, los médicos que habían en Perijá era el doctor Emilio Osorio, quien tiene sus descendientes en la población de San José, el doctor Bracho en la Villa del Rosario, y para aquel entonces un venezolano médico que posteriormente sería uno de los científicos más grandes dado por este país, como es el doctor Enrique Tejera Guevara, mal llamado Enrique Tejera París, quien es su hijo. Es médico de las compañías petroleras, en específico la Caribbean Petroleum Company, en el sector conocido como Campo La Horqueta, que era el sitio de la estructura existente de la Caribbean Petroleum Company aquí en el distrito Perijá, el cual estaba, por supuesto, en el sector Vía La Luna. También se pliega a la lucha contra la peste. Todavía gente adulta recuerda la figura del doctor Enrique Tejera, cuando viene desde Horqueta a la villa a ver un paciente llamado Pármenas Pérez Finol, en una casa ubicada para aquel entonces en la calle Central, esquina calle Oriente, hoy una casa de la familia de Silfredo Montero, donde hoy existe el centro comercial Montería. Hago constar, dice Oscálido, que la partida de defunción de Pármenas es la número 1120 del año 1918, llevada por la jefatura del municipio de Rosario.
y asimismo que la sapiencia del científico Enrique Tejera y la fortaleza del joven Parmenas Finol no fue suficiente, pues no pudo impedir que éste sucumbiera ante el virus de la gripe y fallece irremediablemente. Nos sigue relatando Oscálido en su crónica que habían dos métodos que los perijaneros usaban, el método preventivo y el método curativo, para tratar de alejar y curar la enfermedad. Por ejemplo, en el método preventivo, nos cuenta en su crónica Oscálido que agarraban bosta de vaca, que la bosta de vaca es lo que defeca el animal y después el sol lo seca. En ese momento que está seco lo llamamos nosotros bosta. Agarraban la bosta de vaca seca, la prendían en la mañanita, cerraban todas las puertas de la casa, prendían dentro la bosta de vaca y dejaban que esa bosta se consumiera totalmente hasta la noche. De esa manera prevenían supuestamente el acecho de la enfermedad. Eso lo combinaban con mucho jugo de limón. Ese era el método preventivo. Entonces, en el método curativo, dice Oscálido que también tomaban aceite de almendra con aceite de tártago en cucharadas de media onza y lo mezclaban con el limón jojoto para curar esta enfermedad. Como eran tantos los muertos y estos métodos no daban el abasto, no curaban, entonces eran tantos los muertos que los carpinteros no daban abastos para construir tantas urnas para esta cantidad de muertos. Entonces a veces tenían que ocurrir que buscar esteras de paja era necesario porque no hallaban urnas. Y los enterraban prácticamente hasta flor de tierra, donde los zamuros, pues se daba cuenta la gente por la cantidad de zamuros, donde habían muchos muertos mal enterrados. Eso ocurría en Perijá. Y sigue contando que en la zona de Machique, en la hacienda Berlín, ubicada en Río Negro, propiedad para aquel entonces de Pedro José Méndez, los indios caían en el corral, dejando sola la hacienda, y como consecuencia de la escasez de la mano de obra, murió gran parte del ganado de la finca. Fue tan grande la crisis de la peste que la autoridad, al saber que había muerto alguien por gripe, inmediatamente iban a la casa donde había fallecido la persona para enterrarla de inmediato, y si los familiares se oponían, violentaban las puertas y sacaban el muerto para enterrarlo. Es más, se recuerda muchos los vivos que fueron enterrados creyendo que estaban muertos por la acción de la gripe, ya que se cuenta que en Machique al momento de enterrar a una persona, esta pataleó porque no estaba muerto, y se sabe que se enterró gente viva porque luego de pasada la crisis, a los muertos que sepultaron a flor de tierra o en esteras, se les quiso proveer de una urna y para sorpresa de sus familiares se encontraban boca abajo, y asimismo se cuenta que a veces venía gente del campo a enterrar a sus deudos y muchos de los acompañantes venían al otro día al pueblo otra vez, pero no en calidad de acompañantes, sino muertos. Y esto hizo, por supuesto, que tanta mortandad. Hubieron poblaciones que existían para la época de 1918 y 19 que hoy en día no están con nosotros, que es la región del Pintado y el Guanábano, que los podemos ver los que investigamos asuntos genealógicos reflejadas en las partidas de defunción de la época. Esto nos ha contado Oscálido y se ha hecho un registro precisamente por él para que llegue hasta nosotros y Perfiles de mi Tierra en ese importante proceder de darle el conocimiento y el reconocimiento a Oscálido Montero como nuestro cronista sempiterno. Crónicas de Oscálido Montero.